Bienvenidas y bienvenidos a Introspectiva, entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en el cual vamos a analizar los grandes temas, los desafíos, los retos del ejercicio profesional de la abogacía. En esta primera ocasión vamos a tener a un invitado de lujo, Alfonso Pérez Cuéllar Martínez, quien nos hablará de la crisis de la abogacía y de los retos que tenemos todos los que nos dedicamos a este importante sector de las ciencias sociales, el impacto de la abogacía en el contexto de la pandemia y las tareas pendientes hacia adelante. Los esperamos. Pues bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Introspectiva, entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión tenemos como invitado a una persona muy destacada en el gremio jurídico, un importante jurista mexicano, Alfonso Pérez Cuéllar. Alfonso Pérez Cuéllar es licenciado en Derecho con reconocimiento de excelencia por su tesis de titulación, la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. Abogado especializado en litigio civil, mercantil y familiar, así como en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo, labor que ha compaginado con su práctica docente en la Universidad Iberoamericana y más recientemente en la Universidad Panamericana como profesor titular. Fue presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México durante los periodos 2014-2016 y 2016-2018. Es miembro de diversas asociaciones y colegios de abogados, y ha sido invitado a impartir conferencias en países como España, Estados Unidos, Canadá, Panamá, República Dominicana y Brasil, en donde también ha participado en congresos y encuentros para el debate de la abogacía internacional. Actualmente es vicepresidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados con sede en Madrid, vicepresidente del Senado Internacional de Colegios de Abogados de la Unión Internacional de Abogados, con sede en París, y presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana. Alfonso, bienvenido. Miguel, muchas gracias. Gracias a la Barra Mexicana también por esta invitación y con enorme gusto estar contigo en este programa que ahora diriges. Felicidades por ello. Gracias, Alfonso. Pues vamos directo al tema. ¿Está en crisis la abogacía? ¿Hay una crisis para los profesionales del derecho? Yo te diría que antes podríamos decir que está en abandono la abogacía hace mucho tiempo, en cuanto a lo que se ha dejado de hacer en términos de regulación necesaria para la abogacía, tanto la autorregulación y lo que nos corresponde a los colegios y la deuda que tenemos en ese respecto, pero la falta de interés de la autoridad de continuar dando una debida legislación y regulación de lo que necesitamos. Y sí, evidentemente eso nos lleva a muchas crisis en las cuales estamos inmersos. Oye, este abandono de pronto se puede también traducir en ataques a la profesión. Vaya, no puedo evitar la pregunta, perdóname, pero ¿se puede cometer traición a la patria ejerciendo la abogacía, haciendo el trabajo que nosotros hacemos, Alfonso? Vaya. Por supuesto que no, de ninguna manera, porque además, mira, la traición a la patria, y como tú lo sabes, bueno, pues como delito tipificado, tiene que ver con ataques a la nación, a la seguridad nacional. Lo que los abogados hacemos, el abogado no traiciona, porque lo que el abogado hace, lo hace conforme a la ley, conforme a la Constitución, a las leyes, a la jurisprudencia, a los tratados internacionales. Seguimos los cauces legales. Por lo tanto, pues utilizar a la propia Constitución y las leyes para hacer nuestra labor y lo que la profesión tiene que hacer no puede equipararse evidentemente a un delito de ese tipo. Y más allá del tema estrictamente penal, si es que estas expresiones de esa traición a la patria por parte de abogados que atienden asuntos de empresas nacionales o extranjeras en contra de intereses del Estado, bueno, más allá de ese aspecto específicamente penal o no, como simple expresión creo que tampoco es aceptable. Y la abogacía pues no puede permitir que haya ese tipo de consideraciones y de, sobre todo, descalificaciones a priori por una actuación que nos corresponde a todos y que está claramente defendida pues en todos los ámbitos nacionales e internacionales. Pero, Alfonso, ¿los abogados pueden defender empresas extranjeras? O te lo pregunto de otra manera, ¿las empresas extranjeras necesitan defensa también o no? ¿O qué hacemos con ellas? ¿Entonces las dejamos que sufran la arbitrariedad de la autoridad o las dejamos en un estado de indefensión? Mira, hay un fondo, ¿no? Yo creo que detrás de esas expresiones hay un tema de fondo. Por supuesto, mira,
Obviamente sería discriminatorio establecer quiénes sí, quiénes no, y si extranjeros o nacionales. Todos sabemos que tenemos derecho a una legítima defensa, personas físicas, morales, nacionales, extranjeras. Como sucede con empresas mexicanas en el extranjero que tienen capacidad de defenderse de gobiernos extranjeros y personas físicas de igual forma. Es decir, no puede pensarse en una limitación de ese tipo, es una barbaridad, ¿no? Oye, este ejemplo que pones me encanta. ¿Cómo valoraríamos nosotros, desde México, que una empresa mexicana en el extranjero quedara sin defensa? Pero a ver, nos parecería intolerable, ¿no? Claro, y contraria además al orden internacional. Porque además, mira, como tú sabes, por ejemplo, el Banco Mundial tiene una serie de indicadores para establecer el nivel de cumplimiento de los contratos en cada país. Sí. En esa medida es como la inversión puede ahuyentarse o puede atraerse. Si en un país como México se establece que tal vez los abogados no deban defender empresas extranjeras en contra de intereses del Estado, pero además estamos hablando de mecanismos de defensa, estamos hablando de procedimientos establecidos conforme a la ley. Entonces, yo creo que aquí entiendo un poco la defensa política que pueda hacerse de un proyecto, pero también hay que entender la labor de la judicatura y de la abogacía y defenderla. Ese proyecto no puede estar ajeno a la ley. Es decir, yo también lo entiendo claro. Muy bien tu comentario, pero tenemos que poner énfasis en que cualquier opción política válida en México, en el pluralismo ideológico que permite la Constitución mexicana, pero no ajena al derecho. Pero mira, yo te diría, dejemos que los jueces sean los que lo decidan. Pero dejemos que los jueces lo decidan, pero para eso se necesitan abogados. Mira, tú lo sabes muy bien, Miguel, y lo entendemos quienes ejercemos la profesión. La abogacía es necesaria para uno de los tres poderes, que es el Poder Judicial. Somos parte de ese binomio. No hay jueces sin abogados y no hay abogados si no hay jueces. Entonces, unos sin otros no pueden operar. En esa medida, ¿qué es lo que tenemos que defender? Que la abogacía pueda ejercer libremente la profesión, porque realmente no es un privilegio para nosotros, es un privilegio de nuestros defendidos, de los ciudadanos, de la gente que acude con nosotros para solicitar que una causa o que un derecho que pueda exigir o que algo que requiera que una autoridad decrete o determine pueda ser escuchado, oído y vencido. Y ya los tribunales decidirán si les corresponde o no la razón. Así es. Pero en eso no cabe hacer diferencias entre nacionales, extranjeros, empresas. De ninguna manera. Personas físicas, ¿no? No, de ninguna manera. Y creo que, mira, es una fórmula que por eso debemos alertar y debemos levantar la voz para poner esa advertencia de decir, no se puede empezar a tratar ni siquiera en esa forma de discriminación a empresas extranjeras, pero tampoco a las nacionales, que puedan también defenderse por actos de autoridad. Claro. Eso lo hacemos todos los días. Y lo hacen no solamente los fiscalistas o los penalistas, lo hacemos todos salir a un juicio de amparo, al ir en procedimientos de todo tipo, ¿no? Oye, pero yo no recuerdo, tal vez me falta información, lo acepto, lo digo públicamente, pero yo no recuerdo que en algún periodo anterior de la historia política de México se pusiera en cuestión o se dudara de este derecho. Sí, parece como algo elemental, son las reglas del juego. Yo te escucho, Alfonso, y no me parece que estés diciendo nada del otro mundo, es decir, me parece que están tus palabras llenas de sentido común. Pero además, fíjate, el problema de esto, Miguel, y tienes razón, probablemente no tengamos noticia de algo así, y probablemente sí sucedía, Miguel, tal vez no de la forma como sucede ahora, probablemente había otras fórmulas que existían para frenar la actuación de abogados y de jueces, pero yo creo que esta forma tan frontal y abierta de expresarlo así nos tiene que alertar. Mira, lo que ocurre, por ejemplo, con los informadores, periodistas, reporteros, que hacen una labor fundamental, también está pasando con la abogacía. Estos ataques tienen que ver porque, a ver, la abogacía incomoda al poder. Eso es natural. Eso es su tarea. Es la razón de ser. Pero fíjate, pero nuestra arma es la ley. Nosotros no utilizamos nada más que eso. La Constitución, las leyes. Entonces, pretender que los abogados somos un riesgo para la nación, al grado de tacharse de traición a la nación, nuestra actividad, creo que, bueno, pues ya es algo que evidentemente por eso no podemos más que señalar como un error y que, bueno, merecería, yo creo, pues alguna corrección o por lo menos algún tipo de explicación de qué se quiere plantear, pero sobre todo y lo más importante es que no haya nuevos pronunciamientos en ese sentido, ni mucho menos acciones que inhiban la actuación de los abogados ni de los juzgadores.
la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, también ANADE, el Consejo General que tú presides, que tú encabezas, Alfonso, en esta etapa, se han pronunciado en ese sentido. Ha habido una actitud, creo yo, valiente también de salir a dar la cara por parte de la abogacía organizada. Mira, y lo hemos hecho en congruencia con muchos otros elementos que son fundamentales y que debemos entender. La abogacía mexicana es parte también de un conglomerado de abogacía internacional, la Unión Internacional de Abogados, la FIA, la UIVA, muchas organizaciones que han procurado siempre esta defensa, estos derechos de la defensa misma, y que son ya, digamos, temas que se pueden considerar superados, pero que parece ser que no, porque además se repiten en momentos de la historia y en muchos países estos ataques en contra de nuestra labor. Y yo creo que por eso hemos tenido que salir en estos pronunciamientos que comentas, pues a simplemente marcar esa pauta y establecer qué es lo importante en términos de ese derecho que tenemos todos como ciudadanos y del ejercicio libre de la profesión. Si el abogado no es independiente en su profesión y si es atacado e inhibido en su actuación, el que sufre el perjuicio mayor es la sociedad. Sí, sin duda. Oye, a ver, y regresemos al contexto, bueno, es esto que estamos conversando, evidentemente es algo del contexto actual y de la situación política de México que yo creo que nos incumbe a todos. ¿Qué pasa con el tema de la pandemia y la abogacía? Vino todo este trastocamiento, no sé cómo llamarlo, esta especie de crisis, que es una crisis de salud, evidentemente, es una crisis económica, pero probablemente sea una crisis social también. Es una crisis donde de repente muchos referentes de nuestras vidas cotidianas se trastocaron y cambiaron de forma profunda. ¿Cómo observas ahí el impacto que la pandemia ha tenido respecto al ejercicio de la abogacía? Tuvimos tribunales cerrados muchos meses, se incrementó un poco la problemática social, estoy pensando en temas laborales, por el impacto en las empresas, estoy pensando en violencia familiar, que de repente hay quienes lo niegan, dicen, no sé, bueno, yo creo que sí, y ahí están los datos. De parte de la abogacía, ¿cómo lo percibes, Alfonso? ¿Qué ha pasado en estos meses? Mira, es un desafío enorme lo que estamos viviendo ahora, todos, pero pues hablándote de la abogacía, somos un termómetro de lo que sucede a nivel social, a nivel económico. Hay tensión social, te diría yo. Hay muchos cierres de empresas, hay problemas, pues sí, económicos, laborales, familiares y de muchos tipos. Y eso a lo que nos lleva es, pues, a una abogacía que tiene que además enfrentarse con esto que bien comentabas, que aún siendo una actividad esencial a nuestra, junto con la actividad de los tribunales, nos fuimos a un cierre casi total. Porque esto de que había guardias, pues es muy relativo. Sí, pero los casos que aceptaban eran mínimos. No había posibilidad realmente de gestionar asuntos y de por sí el rezago que ya existía en los tribunales, combinado con el aumento de asuntos y el nuevo rezago, el desafío es enorme. Creo que además por eso tenemos que apuntar hacia esta era digital, nuevas tecnologías. Se aceleró el proceso. Sabíamos que llegaría y venía paulatinamente. Creo que la abogacía tiene que acelerarse en estas nuevas reglas digitales y de nuevas tecnologías, pero tiene que hacerlo el Poder Judicial en forma urgente. En muchos países esto ya era una realidad, simplemente adaptaron algunas cosas, tenemos un atraso importante y repito, yo creo que aquí es un tema en el que la justicia y la forma en que se imparte en nuestro país es un elemento fundamental para la economía sin duda, pero para esa paz social que necesitamos. Oye, a ver, en ese punto, ¿qué falta? Porque yo creo que en el diagnóstico seguramente la mayor parte de nosotros estaremos de acuerdo. Es decir, si ir a un tribunal, desahogar una audiencia presencial, etcétera, pone en riesgo tu vida o pone en riesgo tu salud, pues evidentemente hay que buscar opciones, hay que buscar alternativas. Pero en lo que quizá no estamos tan de acuerdo o no porque necesariamente tenga que haber un consenso, pero creo que no se han puesto los puntos sobre la mesa, es ¿qué hacer? ¿Qué hace falta? ¿Es un tema de dinero? ¿Es un tema de recursos humanos? ¿Es un tema de know-how de la abogacía? Porque de pronto también hay muchos abogados que dicen, oye, ¿cómo le hago para subir la demanda a internet? ¿O cómo le hago para usar la FIREL, ¿no? Para los amparos. O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes en cuanto a lo que falta? Yo creo que, estamos muchos años atrasados. En 2012, por ejemplo, ya la American Bar Association tenía en Estados Unidos normas claras
para la educación que tenía que tener la abogacía y el manejo de la tecnología para la atención de los asuntos. Es decir, confianza digital y de tecnología para los clientes y para los asuntos. Primero, tenemos un atraso enorme. Segundo, sí creo que hay un tema de recursos que tienen que destinarse en forma urgente e importante a nuevas tecnologías, pero para muchas cosas, Miguel, pues se puede utilizar tecnología que está a la mano. Correcto. Y que no se está implementando y que pueden darse normas rápidas de emergencia, diría yo, en lo que se llega, digamos, a solidificar estos nuevos mecanismos de tecnología. Pero yo te lo puedo decir, yo acabo de estar en una audiencia del estado de Florida, en Estados Unidos, presenciándola en Zoom, en el mismo Zoom que se utiliza claro. en las escuelas primarias o en las universidades. Es decir, están utilizando la tecnología que está a la mano. ¿Por qué no implementamos eso mismo con urgencia en lo que buscamos mecanismos más sólidos? Entonces, falta también voluntad. Y falta, creo que, ejercer esta voz de insistencia, ¿no? Como bien dices, lo que no podemos permitir son dos cosas. Seguir viendo filas afuera de los tribunales y gente esperando entrar. Y dos, un cierre nuevo. Porque te repito, como actividad esencial que somos, por lo que implica, mira, yo ponía un ejemplo y se lo decía al presidente de un tribunal. Los billetes de depósito, salvo aquellos que son de pensiones alimenticias, no se están entregando y no se entregaron durante el cierre. Ahí hay un problema hasta económico grande de todo lo que no está fluyendo el dinero en una situación de crisis económica. Entonces, creo que es un tema de voluntad, de orientación y donde la abogacía, pues esto es lo que tenemos que hacer y estaremos insistiendo en ello, en que se implementen tecnologías que están hoy al alcance, en lo que buscamos y se obtienen aquellas que sean, pues digamos, mucho más robustas para enfrentar esta realidad. O sea que tampoco se requieren cosas del otro mundo, no es que tengamos que inventar un nuevo programa que no sé qué, o que tengamos que destinar miles de millones de pesos, porque ahorita en el ejemplo que tú pones, a ver, Zoom tiene un costo simbólico para cuando se usa con muchos usuarios, etcétera, pero vaya... Es accesible, y está a la mano de todos, Miguel. Y además hay formas de resolver los problemas con un buen ánimo para decirle a la gente, no venga usted al tribunal, podemos hacerle. Sí se están haciendo algunas cosas. Sí, hay ciertos programas, hay formas de recibir los acuerdos y las sentencias, pero hay otras cosas que nos obligan a ir al tribunal. Correcto. Y hay diligencias que se siguen ordenando en audiencias presenciales. Eso tiene que migrar pronto a uso de nuevas tecnologías, pero pronto tendrá que ser este año. No, ya. Oye, a ver, pero en este aspecto mencionabas tú, y creo que vale la pena aquí que nos dejamos un minuto, confianza. Confianza. Yo he escuchado abogados que de repente dicen, pues todo lo actuado en un caso que yo lleve en línea lo voy a tumbar porque voy a buscar la nulidad y voy a meter quién sé cuántos recursos. ¿Qué pasa ahí? A ver, yo creo que es un tema primero de pensar en que los procesos deben ser de buena fe entre las partes y las autoridades y tenemos que pensar primero ahí que lo que se busca es esa solución de la controversia y encontrar esos mecanismos. Esta confianza digital que te decía y estas fórmulas necesitamos implementarlas, pero por eso otra vez es el tema de lo que los colegios necesitamos insistir otra vez. No hay mecanismos éticos ni técnicos que sean obligatorios para la abogacía en este país. Entonces, por eso sucede esto que dices, ¿no? Habrá quien diga, no, bueno, yo voy a aprovechar este hueco pues para empezar a pegar en los asuntos. Bueno, claro. Si nuestra labor es esa, pues, digamos, pobre favor le hacemos al país, ¿no? Y a la profesión. Lo que pasa es que ese ejercicio ético, esa lealtad procesal, si me permites el término, pues tal vez esté un poco alejada de la realidad práctica. Es decir, hay todavía, digo, tú y yo llevamos años platicándolo, tú y yo, incluso te diría décadas, pero no quiero que sepan la edad que tenemos, pero sí ya. Llevamos décadas platicando esto y caramba, me da la impresión que todavía esta visión de la abogacía como una abogacía de batalla, de choque y no de acuerdo, no de solución, persiste en el imaginario jurídico mexicano. Pero te voy a decir algo que tú conoces muy bien y has trabajado mucho también en ello, que es desde la formación universitaria. Es que desde ahí estamos mal porque pareciera que la educación del abogado tradicionalmente, anteriormente, se veía como ese abogado de choque. Sí. Es más, yo te voy a dar... Ese era el modelo incluso, ¿eh? Pero el modelo llega al grado de que si tú te presentes en una audiencia, hay quien piensa que se ve mal que te acerques con el abogado de la parte contraria para buscar un arreglo, para tratar de tener comunicación, intercambiar información, para estar buscando una solución al asunto. Pareciera que el abogado, el buen abogado, tiene que ser de choque siempre.
Y eso la verdad es que lo que lleva es a litigios enormes, interminables, caros, que poco ayudan pues, a la profesión y al país. Oye, y en este contexto de la pandemia, esto se multiplica, porque además pues existen estas limitaciones que tú ya citaste de tribunales cerrados, rezago, cosas que no se pueden ejercer, etcétera, y que ahí una visión mucho más propensa al consenso, al acuerdo, a la solución, en definitiva, porque creo que esa es la palabra. Los abogados tenemos que asumirnos como agentes que solucionan problemas, sí. Pues tampoco se da. Entonces, ahí es donde... Pero fíjate, esto que dices es bien interesante, agentes que solucionan problemas. Creo que ahí es donde tendría que, es más, concebirse una nueva forma de explicarle a los jóvenes abogados o a los estudiantes de derecho cuál es la función que tenemos. Porque hay algo bien importante, Miguel, tenemos una responsabilidad social. Eso tendría que ser lo primero que tenemos que entender, por lo que está en nuestras manos, multiplicado por toda la abogacía que pues, lleva un asunto que puede ser el asunto más modesto, pero que para esa persona es el asunto más importante. Sí, claro. Y eso multiplicado a nivel social, pues es un problema enorme, ¿no? Y es un problema enorme en un país como México que tiene tantísima conflictividad. Sí. Es decir, está el tema, ahora en la pandemia lo hemos visto, violencia de género, está el tema de incumplimiento de contratos, están los litigios familiares de divorcios, laborales, pensiones laborales, ¿no? Bueno, es un universo. Es tremendo. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que también por eso entra esta desconfianza en los jueces, porque aquí conecto con el primer tema que veíamos, ¿no? De pronto pareciera quien dice, bueno, ¿y por qué defienden a los jueces? ¿Por qué la abogacía dice que hay que defender a los jueces y su autonomía? Porque lo que pasa es que, por principio, eso es lo que tenemos que defender, aunque sí hay casos en los que podamos y debamos señalar temas de impunidad y corrupción. Y esos hay que alzar la voz por supuesto, e identificarlos. Pero el presupuesto tiene que ser la defensa a la autonomía y la independencia de los jueces como de la abogacía. Y sí, se genera desconfianza, pero es también una combinación de factores de lo que hace o deja de hacer la abogacía y de lo que hace o deja de hacer el Poder Judicial. Por eso, empezando con lo que tú me decías, te digo que hay un abandono respecto de la abogacía. No hay certificaciones obligatorias, no hay mecanismos de controles éticos. Vamos, ni siquiera hay especialidades formalmente establecidas. Y hoy, pues, si uno resulta y sale con la cédula profesional, puede hacer lo que quiera en términos profesionales a nivel legal, en cualquier asunto el tiempo que quiera. Puedes llevar un asunto laboral al día siguiente uno penal y uno familiar, a los 2 días de haberte titulado. ¿Con qué experiencia y quién la certifica? Bueno, pero los resultados están a la vista. Es decir, por eso yo creo que más allá de estos ataques y de estas descalificaciones al gremio, dejando esto aparte, es otro tema, pero hay un contexto social donde también la abogacía no está ganando, digamos, no somos los héroes sociales por esto que tú dices, porque también algunos colegas nuestros, seguramente no la mayoría, pero sí algunos, pues no prestan un servicio que esté a la altura de las expectativas o de las necesidades de nuestros clientes. Y ese es el punto grave, Miguel. Por eso te digo que está ese abandono en el que no podemos encontrar. El cliente, ¿cómo puede saber cómo llegar con un abogado que realmente le va a resolver el asunto, le va a cobrar lo adecuado y va a ser ético en el manejo de su asunto? Es muy difícil, porque no hay listas, no hay expedientes. Mira, la Dirección General de Profesiones termina donde todo empieza. En el momento que nos entregan una cédula profesional para el ejercicio de la abogacía, bueno, o ser licenciados en Derecho y poder ejercer la abogacía, en ese momento Profesiones ya no sabe ni dónde estamos, ni a qué nos dedicamos, ni cuántos somos. Sí, es impresionante. Y eso nos lleva pues, a la gravedad del asunto en el que estamos. Por eso los colegios hemos hablado de colegiación, certificación, controles éticos, controles técnicos, no por nosotros. Nosotros ya los que estamos en los colegios ya asumimos esos controles y los asumimos como códigos de ética y como temas de certificación. Lo que queremos es, para el bien social, buscar que el resto de la abogacía tome conciencia que es lo más conveniente. No es una barrera ni a la competencia ni al ejercicio profesional. Es simplemente poner un requisito que es fundamental para que quien tiene la posibilidad o la necesidad de llegar con un abogado tenga un servicio de calidad. Los médicos es el mejor ejemplo. Con los médicos tienen residencias, tienen después prácticas profesionales y especialidades. Y hasta entonces hay cierto nivel de ejercicio profesional.
Es una ruta larga, pero es lógico, están atendiendo salud y vida. Pero nosotros que vemos patrimonio, libertad, y resulta que entonces pues, los requisitos están cortos, desde mi punto de vista, y eso lo hemos dicho muchas veces en los colegios, para el nivel de responsabilidad que tenemos. Creo que eso es donde tenemos que seguir haciendo énfasis. Y pues mira, hay quien no está de acuerdo, no lo ve como algo positivo, pero algo tenemos que hacer. Sí necesita la abogacía hacer un giro porque, como bien dices, no está respondiéndose a nivel generalizado con las expectativas de lo que se requiere. Lo cual no quiere decir que no haya buenísimos abogados y abogados de excelencia en México, que los hay, ¿no? Claro, sin duda. En La Barra, en El Ilustre, en ANADE. Creo que podríamos citar miles, de ejemplos de abogados que todos los días están haciendo lo mejor que pueden por este país, por sus oficinas, por su trabajo, o sea, por sus clientes. Y te diría incluso fuera de los colegios y en todos los rincones del país. Oye, yo creo que de este tema hemos hablado también desde hace años y observo, salvo tu mejor opinión, Alfonso, que no hemos avanzado ni medio milímetro. Nada. Sinceramente, en estas medidas que tú enunciabas, pues yo te diría, todas están pendientes. Todas. Si pudieras elegir, déjame preguntártelo de esta manera, si pudieras elegir una para que fuera la batalla que habría que dar, realistamente, no tanto en el plano ideal, porque todos sabemos cuál sería el menú completo, pero si tuvieras que elegir una, ¿cuál elegirías como algo accesible, práctico, que pudiera a su vez generar una especie de efecto dominó en el mejoramiento de la abogacía? Yo te diría, sin duda, certificación de conocimientos. Porque ¿Qué implica eso? A ver, cuéntanos un poco. Mira, partiendo de la base que la técnica es un imperativo ético. Si no manejas la técnica, pues éticamente estás en una falta, ¿no? Es que no podría, no deberías. No deberías. Sí. Y además, no puedes técnicamente, pero lo terminas haciendo. Es decir, no puedes de que no tienes las herramientas para hacerlo. Entonces, ¿qué implica la certificación? Tener un mecanismo que tal vez durara cada 5 años, para que si yo quiero decir que quiero ser un abogado que litigue laboralmente o atienda asuntos laborales, pueda acreditar debidamente que cuento con los conocimientos y la actualización suficiente para atender ese tipo de asuntos. Y que esté asociado esa certificación a especialidades. ¿Cómo lo harías en la práctica? ¿Sería un consejo de certificación? Es bien fácil, fíjate, te voy a decir algo que ya existe en la ley. El artículo 50, inciso O de la Ley General de Profesiones, relativa al ejercicio reglamentaria del Quinto Constitucional, justamente establece que serán los colegios de abogados quienes publiquen las listas por especialidades. Ya es una facultad dada a los colegios. Lo que creo que tendríamos que hacer es un examen que manejara una institución, no sé, la UNAM, Ceneval, en el que los colegios entregaran la batería de preguntas, ellos lo aplicaran y con base en eso se estableciera una lista que pudiera publicarse, no habilitante ni siquiera, pero sí para información del público, en el sentido de que supieran y dijeran, mi abogado aparece o no en esta lista y puede o no atender el asunto. Pero ¿y quien no apareciera? Puedes seguir en el ejercicio profesional en esta primera fase. Por eso decías tú realistamente. Sí. Idealmente, no debería de poder ejercer quien no apareciera en esa lista. ¿Sería como un examen de barra? Como el examen de barra en Estados Unidos. Muy parecido. Es decir, gente que ya tiene la cédula, gente que estudia la carrera, tiene la cédula, pero que tiene que dar un plus, digamos, Y esto aplicaría para nuevos egresados y para gente que ya está en el ejercicio. Aplicaría para todos, pero sería voluntario en esta primera etapa porque la ley, en ese caso, nada más dice que se publicará la lista por especialidades, pero no establece sanciones ni otro tipo de condiciones. Entonces, publicar las listas creo que ya sería un valor para darle a los ciudadanos, a la sociedad en general, un parámetro de valoración de si su abogado aparece o no en esa lista. Si no aparece, bueno, pues no aparece. Oye, ¿pero qué hace falta para aplicar eso? Porque yo te diría, pues si ya está en la ley y ya hay colegio, pues te voy a decir, publiquen las listas. Ese es un gran punto. Lo que pasa es que hay que establecer los mecanismos de certificación, que ya estamos trabajando en ello. Yo he venido impulsando este tema tiempo atrás, pero no hemos podido concretarlo. Y te prometo, y te lo digo desde ahora, que a partir del Consejo es uno de los temas que tenemos, que estoy impulsando y que ojalá pueda tener eco en este tema. Pues ojalá que sea pronto, Alfonso, ojalá, porque yo sí observo un contexto difícil para la abogacía. Déjame ponerlo así. Tampoco quiero ser pesimista porque no... Tú sabes que quienes damos clases siempre tenemos este deber del optimismo. Pero sí hay condiciones muy complicadas a nivel país,
a nivel de instituciones de impartición de justicia, que están muy presionadas desde muchos puntos de vista, y un tipo de respuesta de esta naturaleza, como lo que estás enunciando, me parece que sería un revulsivo también, sería una oportunidad para dar pasos hacia adelante que yo creo que son ya insoslayables. Ya daremos cuenta de eso, Miguel, y espero poder regresar a platicarte cuando esto se implemente. Pues ojalá que sea pronto y aquí te recibiremos con mucho gusto. Con enorme gusto. Gracias, Alfonso Pérez Cuéllar, y gracias a ustedes por seguirnos en este programa Introspectiva de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hasta pronto. Bueno, pues ya lo ven, muchos retos, muchos desafíos y un impacto importante de la pandemia en el ejercicio profesional de la abogacía. Me parece que Alfonso Pérez Cuéllar nos acaba de dar un panorama muy amplio, muy claro también de qué es lo que tenemos pendiente, en dónde estamos exactamente parados y cómo la abogacía necesita también ser defendida. La tarea del abogado con una visión social, como lo que acaba de explicar Alfonso Pérez Cuéllar, me parece que es algo que hace falta repetir una y otra vez. Y también esta visión que el propio Alfonso menciona de el abogado como resolutor de problemas, no el abogado como aquel agente que, por el contrario, incentiva la enorme conflictividad social que ya de por sí la tenemos en el país, evidentemente, sino el abogado, el profesional del derecho como agente que ayuda a las personas a hacer frente a los problemas que les tocan vivir. Y también la defensa de la abogacía frente a el poder, sea el poder público o el poder privado, que de pronto descalifica de manera injustificada desde mi punto de vista al gremio y que no entiende esta importancia social, esta responsabilidad de abogadas y abogados para construir un México mejor. Nos vamos con esta temática explorada por un experto como lo es Alfonso Pérez Cuéllar, que nos deja reflexiones, pero también tareas que tendremos que ir asumiendo entre todos en el futuro. Gracias por su atención y nos vemos pronto para un nuevo episodio de Introspectiva, entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.